Hola, Capital Humano, ¿cómo están? Este va a ser un live de Diálogos por el Porvenir con Simón Levy. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Perdón, literal estoy en un hotel en la Ciudad de México, entonces no sé si se escuche bien, si me vea bien, pero pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Ahí está Simón. Vamos a ver, go live. Vamos a esperar que se conecte. Hola, Simón. Hola, ¿Cuánto tiempo? ¿qué onda, Diego? ¿Cuánto tiempo? Sí, estuvo ¿Verdad? muy raro. Estuvo muy raro para la gente que nos ve. Por más que tratamos de tener mucha transparencia con nuestra gente, lo que hacemos, hoy fuimos a comer, Simón y yo. Fuimos a comer a un lugar bastante rico y estuvo muy raro porque como que mucha gente llegó a saludarnos, a reconocernos y demás, ¿no? Qué extraño. Sí, hombre, qué gustazo. Igualmente, Simón, un gusto. Digo, para la gente que está llegando un poquito tarde, vamos a hacer otros diálogos por el porvenir, Simón y yo. Disculpen la falta de iluminación y micrófono, pero estoy improvisando en el hotel que estoy aquí en la Ciudad de México. Simón, hoy tenemos un tema muy interesante. Propusiste hablar sobre el tema del COVID como una guerra que se pelea sin balas, ¿no? O sea, como toda esta etapa, todo este periodo, todo este momento tan traumático que estamos viviendo, el impacto que tiene, las repercusiones que tiene y obviamente pues todo el dolor que ha causado, ¿no? Entonces, si quieres pon el preámbulo y de ahí nos arrancamos. Sí, bueno, primero saludos a todas y a todos. Y como ya nada más un pequeñito comercial antes, ¿te acuerdas que ya me quité esa muletilla de... Básicamente. Básicamente, ya hasta se me había olvidado la muletilla. Ahora le pido a todas las personas que nos ven que cuando escuchen que hablo como político, me manden un mensajito y me digan, mira, aquí hablaste como los políticos y me lo mandan y para corregirme eso. Porque pues la gente dirá, ¿por qué hablar como político está Claro. mal? No, no está mal, simplemente es tener identidad propia. Y bueno, hablando ya del tema, Diego, este es el octavo capítulo, un tema muy importante en donde eh, las pandemias, hace un par de semanas había publicado un texto en un periódico mexicano, en El Financiero, en donde lo titulé como las décadas pandémicas. Uh Y en -huh. este capítulo, la idea es conversar por qué la pandemia del COVID-19 inaugura una era, Diego, en donde le llamamos la guerra sin balas. Por qué se genera un nuevo estado de excepción Uh y -huh. un nuevo ecosistema del totalitarismo del miedo? Y de manera muy particular, ¿cuál es el objetivo que afecta y que presiona económicamente a las clases medias? Yo quisiera empezar diciendo que ni tú ni yo, entiendo, somos especialistas en temas médicos. No nos vamos a meter en que si la pandemia es real, si el coronavirus es real o no. Lo que proponemos en este capítulo es que entendamos los efectos psicológicos, los efectos de la productividad. Y una cosa muy importante, si te parece, empezamos por ahí, Diego. Eh, ¿Por qué razón hoy el mundo está compitiendo entre dos clases de riqueza? Una, la riqueza heredada, como tú lo has mencionado en muchas otras ocasiones, frente a la riqueza de la movilidad social. ¿Y qué tiene que ver esto en un estado de excepción y en un estado de sitio Uh como el tema del coronavirus? Ok, va. Digo, la verdad me gusta mucho el tema, creo que es un tema que todos lo hemos vivido directa o indirectamente durante todo este tiempo. A ver, una de las cosas importantes que la gente tiene que entender, y creo que lo planteaste muy bien al principio, es de que no vamos a tratar temas médicos, no estamos aquí para dar este tipo de opiniones, no es nuestra calificación, hay expertos en el tema, es responsabilidad de cada uno de nosotros informarnos y buscar las fuentes, ¿no? Pero hablando específicamente del tema social, psicológico, económico y cultural, ahí sí hay mucho que decir. Lo primero que la gente tiene que entender es que invariablemente que el índole del virus sea o no real o haya sucedido como haya sucedido, lo que sí es verdad es que no estábamos preparados estructuralmente. Y no estábamos preparados estructuralmente porque el libre mercado favorece un tipo de desarrollo y un tipo de productividad que no pone las condiciones necesarias para que la humanidad sobreviva a este tipo de calamidades. ¿Okay? Entonces, ese es el primer factor que la gente tiene que entender. Más allá de la capacidad, fuerza, intensidad o letalidad del virus, había sí o sí una carencia infraestructural
muy grave, principalmente en los países en vías de desarrollo, en los países latinoamericanos, en países como México, ¿no? Es un problema heredado, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero es un problema que es el resultado estructural de un mercado que favorece la especulación, la generación del capital como un fin en sí mismo y no necesariamente la inversión en infraestructura necesaria para el bienestar de la gente. Entonces, esto es el primer punto que quería levantar. Y no sé si quieras comentar sobre el tema, Simón, pero, Sí. o sea, antes de ver los efectos de la pandemia en sí, vean por qué la pandemia se salió de control y fue tan grave como fue. Mira, yo quiero comenzar. El sábado, te decía, les comentaba en un live que tuve, alguien me tagueó sobre una libertaria, no sé qué es ese concepto de libertarios, y hablaba de libre mercado. Y yo quiero empezar, te quiero compartir a la gente que nos ve, Diego, este dato. Con el COVID-19, la deuda global del mundo, la deuda global, es una tautología, la deuda global alcanzó un récord, Diego, de 253 billones de dólares. ¿Qué significa eso, Diego? 322% del PIB mundial. 322% del PIB mundial. ¿Qué significa esto para las personas que nos están viendo, Diego? Para que comprendamos. Y cuando les hablen de la mentira del libre mercado y de la libertad, quiere decir que lo que el mundo está produciendo ya lo debemos en tres veces. Lo que hoy produce el mundo ya lo debemos en 3 veces. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? Eso es lo primero. Segundo, les recomiendo a las personas que este es, digamos, el primer dato económico. Yo quiero recomendarles dos obras. Una ya la había recomendado antes, que es la de Forrester, ya me han mandado Gentes del Horror Económico, textazo, pero a mí me importa mucho que se compare un poco el hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Me parece que es un libro importante de psicología, en donde todo el contexto de nuestras circunstancias, lo que era normal, deja de ser normal, y cómo la antropología, la psicología, nos adapta a un estado de sitio. Por eso el libro de Frankl es muy importante, sobre todo, Diego, para que comprendamos cómo el ser humano adopta posiciones, incluso, si me dejas usar la expresión, canibalescas, y cómo todo se trastoca, cómo el ser humano empieza en una cosa que es normal, a veces por ir a comprar una botella de agua, hace actos de canibalismo, los anaqueles se vacían y empieza a haber una disputa por lo que era normal. Entonces, ese es, digamos, el punto y el peligro más importante. La conducción de cómo el ser humano, a través de estas circunstancias, es manejado. Un segundo, Simón. ¿Estás bien? Por una serie de miedos y por una situación en donde las personas nos complicamos y más que complicarnos, nos asumimos en el miedo colectivo, que es, digamos, lo más peligroso. Cierro el tema con una situación importante. Nunca antes los estados se habían endeudado, como lo acabo de mencionar, para un tema en lo particular, que es la salud pública, Diego. Sí. Hoy lo que los gobiernos, las personas, las empresas trabajen, Diego, es para pagar en términos muy altos las vacunas. Las vacunas. No. Entonces, si no te vacunas, no puedes viajar. Si no te vacunas, no puedes salir. Entonces, ese es el estado de excepción con el cual yo quiero comenzar. No, y me encanta el análisis que hace, y justo, o sea, y a ver, ¿dónde está la racionalidad del hombre racional en estos casos? O sea, vean, por ejemplo, el caso del papel higiénico, ¿no? O sea, desde que hubo una escasez de papel higiénico al principio de la pandemia. Claramente no había un problema de productividad. Nada de la pandemia indicaba que iba a haber una escasez de papel higiénico. Nadie empezó a consumir más papel higiénico por culpa de la pandemia. Y aún así hubo escasez de papel higiénico y se acabó el papel higiénico que había en el anaquel por una irracionalidad de la demanda. Exactamente. Esto es justo la prueba que desvalida mucho del pensamiento liberal. O sea, lo que la gente pensaba ¿Y hay libre mercado, Diego? Sí, no, por supuesto que no, absolutamente no. O sea, completamente manipulado y aparte operado por hombres irracionales. O sea, por personas irracionales, que es lo que somos. Justo lo que dice Viktor Frankl, nos adaptamos, somos lo que podemos ser bajo las condiciones materiales en las que vivimos. Esa expectativa de las tomas de decisiones racionales son un presupuesto que no funciona ni en laboratorio. O sea, vean el comportamiento del ser humano referente al papel higiénico.
La gente iba al supermercado y decía, a ver, no voy a necesitar más papel higiénico del normal, pero yo sé que la otra gente se va a poner histérica, entonces por si las dudas voy a comprar un par de rollos extras. Y si todo el mundo piensa igual, se acaba el papel higiénico. Y aparte hubo gente que trató de ganar un dinero adicional acumulando papel higiénico y vendiéndolo por Amazon y se crea estas burbujas de no necesariamente un incremento en el consumo, pero sí una escasez y un desbalance entre oferta y demanda. Entonces, o sea, justo lo que me parece importante, lo que pone Simón en este sentido es que primero, lo que prueba la pandemia es la irracionalidad del mercado, la inexistencia del mercado libre y tercero, cómo la política cada vez más requiere de un estado de excepción para perpetuar su poder. Eso. Ese es el punto clave que quería continuar. Entonces, usan el hecho de, oye, pues es que como estamos en pandemia, entonces todos en casa. Como estamos en pandemia, un impuesto especial. Como estamos en pandemia, un subsidio para las empresas en quiebra. Como estamos en pandemia, y a ver, lo que la gente no nota, mucho de la crisis económica que estamos viviendo hoy todavía es un arrastre de lo que fue la crisis económica del 2008. Exacto. No toda la crisis económica en la que estamos ahorita es una consecuencia directa de la pandemia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al hacer este análisis, al entrar a este debate, porque realmente lo que me preocupa, y justo el planteamiento que hizo Simón, la década de las pandemias, cada vez va a ser más común un estado de excepción como la única manera de continuar funcionando con este pseudo libre mercado y esta pseudo libertad que tenemos hoy. Y por eso yo hablaba de que liguemos las economías, las riquezas heredadas frente a las riquezas de la movilidad social. A las personas que nos están viendo, para dar el segundo, porque nuestras pláticas son de datos, no son de dichos, Diego. 100 de los 189 países que integran el Fondo Monetario Internacional, o sea, más casi del 60 y tantos %, 100 de los 189 países, todos solicitaron deuda al Fondo Monetario Internacional. Nada más para que tengas una idea. La deuda solamente de Argentina se va al 90% de su PIB. La de Japón, 235, Diego. La de Italia, 156%. El COVID, entonces, es la nueva causa, ya no de una pandemia, es la nueva causa del colonialismo económico. Y aquí explico el punto de por qué las riquezas heredadas frente a las riquezas de la movilidad social y dónde están las clases medias y por qué, y lo digo con toda categoría, y a lo mejor va a ser muy polémico, pero para mí el objetivo claro es destruir la fuente de productividad mundial, y la fuente de productividad mundial no está en las bases de la pirámide, no está en el top de la pirámide, está en las clases medias, Diego. ¿Por qué? Hoy el mundo se debate, ya lo acabas de decir y empezaste por ahí, en sitiar. Necesitamos generar un ecosistema de miedo para crear y modelar oferta y demanda. Bullshit cuando me hablan de libre mercado y de todos sus merolicos que hablan ahí de libre mercado. Cuando tú creas un estado de excepción como es una pandemia, modelas oferta y modelas demanda. Totalmente. Predispones oferta y predispones demanda. Totalmente. Y haces que la gente vaya a comprar más agua, más papel de baño, más comida, y la gente deje de viajar. Entonces se distorsiona automáticamente la productividad mundial. Fucking, ¿cuál libre mercado, por favor? ¿Cuál libre mercado? Entonces, cuando tú haces que un país, y aquí va el tema de la deuda y luego las clases medias, cuando tú haces que un país deje de producir, ¿cómo genera riqueza y cómo sigue la maquinita? Imprimiendo moneda, imprimiendo billete, ¿no? Saliendo a pedir prestado. Claro, entonces, deuda. ¿Qué hacen las economías, Diego, que no tienen las fuentes de riqueza, que son cobrar impuestos, que se les acaban los impuestos, las empresas públicas quebradas, porque lo que hacen para privatizar es decir inmediatamente que lo público es sinónimo de ineficiente, dejan empresas quebradas y entonces ya no tienes también ingresos no públicos. Entonces, lo que queda, ¡pum!, pedir deuda. Entonces, ¿quiénes son los mayores tenedores de la deuda? Las personas que tienen, digamos, los grandes capitales, que amasaron, y que necesitan tasas de interés, que no están dispuestas a aportar capital de riesgo y que son lo que yo denomino los grandes rentistas internacionales. Ese capital, Diego, no le importa la productividad. A ese capital que endeuda lo que le importa es prestar, lo que le importa es colonizar
y Sí. lo que le importa es tener agarrado de los pantalones a los estados y a los gobiernos para que les deban. No, no, Esa es la nueva forma de esclavitud. y es increíble, porque justo, o sea, me parece interesante y creo que la gente piense esto, ¿no? O sea, su propia relación con el trabajo. O sea, cada uno de ustedes que nos está viendo, que está escuchando esto, que está leyendo, o sea, su relación con el trabajo, ¿cómo es? Es una relación de obligación. Tanto es real que yo creo que la mayoría de ustedes, si mañana les dices no tienen que venir a trabajar, pues con gusto no van a trabajar. O sea, la relación que tenemos con el trabajo es una relación de esclavismo. O sea, que está maquillada con una serie de ideologías y promesas y condiciones y lo que tú quieras, pero es una relación de esclavismo y tan cierta es que es una relación de esclavismo que la gente a medida que pudiera inmediatamente la abandonaría. Y creo que justo esto también refleja el problema que conlleva esto en relación a la productividad, como dices, que qué difícil que tengamos una economía que parece ser tan rentable en su especulación y en su rentismo, porque secuestra los medios de producción, secuestra los bienes comunes, secuestra los medios y las grandes plataformas y tiene a todos los demás completamente como esclavos, dependiente de la dadivosidad de los dueños de esas grandes herencias, de los dueños de esos grandes privilegios, para poder actuar y crear así sus métodos de vida. Y de acuerdo, y nada más para terminar con el comentario y la idea, la secuencia que quería es, cuando tú tienes el motor, que son las clases medias, el motor, ¿quiénes pagan impuestos en un país? La gente que produce. Claro. ¿Quiénes son los que generan empleos? Las clases medias. ¿Quiénes son las pequeñas y las medianas empresas? Clase Las media. clases medias. ¿Quiénes son los que sacan de la pobreza a los que, ya no voy a decir a los que menos tienen, porque es un eufemismo, también me corrigieron, sino a los que están en situación de pobreza, las A la clases clase medias? Entonces, lo que haces es el capital especulativo se sustituye por las clases medias, destrozas a las clases medias, las pauperizas y entonces creas un estado de excepción y por eso el título de nuestra conversación, una guerra de guerrillas sin balas. Es el No, estado de sitio psicológico. Y hablemos ahora de la parte fea de la guerra, ¿no, Simón? Que es, o sea, las pérdidas. O sea, porque, o sea, también me preocupa mucho que una óptica utilitaria del COVID reduce la pérdida de vidas a números y estadísticas. Y esto habla de un detrimento moral muy grande, de una erosión moral muy profunda. O sea, ¿cómo puede ser que estemos viendo, por ejemplo, un país como Brasil, que tiene 320,000 muertos? Es una catástrofe. O sea, es una catástrofe como no se ha visto en siglos, ¿no? O sea, Estados Unidos creo que tiene casi 500,000 de muertos, si no me equivoco, va para los 500,000. O sea, son números que no se ven ni en guerras. Son números realmente abismales, preocupantes, y el hecho de que normalicemos este número desde la óptica puramente matemática habla de lo mucho que nos hemos enajenado, no solo del trabajo, sino de nosotros mismos. O sea, porque piensen esto, el dolor ajeno está directamente vinculado al privilegio de los otros. O sea, para que alguien se quede con una vacuna cuando hay escasez, alguien se quedó sin vacuna. Para que alguien tenga respirador cuando hay escasez, alguien se quedó sin respirador. O sea, lo que hace este pensamiento tan utilitario es que nos enajena de nosotros mismos, nos separa de nosotros mismos y nos reduce a 300,000 muertes, a una estadística que se compara, que se juzga, que se califica como buena o mala, y son 330,000 muertes que fueron en gran parte culpa de una gestión de recursos, de un mercado radical, de una libertad ineficiente, o sea, de una pésima gestión de recursos. O sea, esto es lo que realmente me preocupa. Y este trauma, como lo dijo Walter Benjamin, no podemos llegar al futuro hasta que no conciliemos y reivindiquemos a los perdedores del pasado. O sea, no vamos a superar el trauma de la pandemia hasta no reivindicar estos miles de muertos que son culpas de nuestra ineficiencia. Totalmente. Te voy a comentar nomás estos 3 datos. Al día de hoy, en abril de 2021, 131 millones de casos de COVID, Diego. De esos 131 millones, casi 74,5 millones de personas se han recuperado y hemos tenido en el mundo 2,85 millones de personas. Compartirle a las personas que nos están viendo que ha fallecido más personas en el mundo por depresión, por trastornos psicológicos, por suicidios, que por el coronavirus. Ese es el estado
el dato está en la Organización Mundial de la Salud para que lo chequen. Entonces, esa es la manipulación, ese es el estado de sitio al cual nos han llevado y nos ha provocado. Y por eso quiero decir algo muy importante, la productividad económica empieza por la productividad mental. La fábrica de nuestras realidades está en nuestra mente. Si afecta nuestra mente, trastoca nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad disruptiva y destruyen lo más importante para poder salir adelante, que es nuestro espíritu y que es nuestra propia integridad como seres humanos. Por eso les recomendé a Viktor Frankl y también el otro libro que les quiero recomendar, el otro autor es a Primo Levi. Es bien importante que lo lean. Que mira, justo ahorita que mencionabas el tema de los índices de suicidio, que es un problema muy grave, ¿no? O sea, que inclusive hay muchos doctores que lo que insinúan es que la verdadera pandemia es la pandemia de ansiedad y depresión que estamos viviendo, ¿no? Que a grandes rasgos es totalmente cierto. Pero, por ejemplo, y sé que es una frase bastante trillada, ¿y los niños? O sea, ¿qué pasa con los niños que perdieron 2 años de escuela? O sea, piensen en esa neuroplasticidad. O sea, y no quiero que piensen en los niños privilegiados de que, ay, es que el homeschool y tuvieron que hacer las clases desde un iPad. No, no, no. Quiero que piensen en la base de la pirámide. De ese 15% de la población que no tiene acceso ni a agua potable, a mucha gente que tuvo que verse restringida, que ya desde antes su instalación educativa ya era precaria, ahora tuvieron que tomar clases por tele, si es que tuvieron clases. Son 2 años de rezago académico para la población que está responsable de nuestro futuro. 2 años de rezago social para niños en los momentos más cruciales de su desarrollo humano. El vínculo humano, establecer amistades, establecer preferencias, establecer vínculos afectivos, es una parte fundamental del desarrollo humano. Y estamos hablando de que vamos para 1 año y medio de que los niños están encerrados en casa y no tienen acceso a las escuelas. Y ponernos en este paradigma, es que no piensen, o sea, no quiero que desvirtúen este argumento diciendo, es que es culpa del lockdown, no deberíamos de estar en lockdown porque el lockdown sale peor que la enfermedad. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que desde antes ya había un problema tan grave en la gestión y administración de los bienes y servicios médicos que provocó que nuestra única alternativa, siendo el encierro, fuera catastrófica. Pero de nuevo, piensen en el costo educativo, en el rezago de 2 años para los niños. Por esa razón, también el título de la guerra sin balas, porque nomás me estaban preguntando el libro de Primo Levi, si esto es su nombre. Se los recomiendo mucho justamente por lo que voy a decir. Primo Levi, si esto es su nombre. En 1945, en Hiroshima y Nagasaki, y luego décadas después en Chernobyl, la gente sufrió por los ataques nucleares, las secuelas prácticamente del fuego de las armas nucleares, Diego. Las nuevas armas nucleares sin balas son los estados de excepción, la soledad, los sesgos cognitivos a los cuales los seres humanos se están enfrentando y se están modelando a otra serie de cosas. Son las nuevas generaciones, los jóvenes de 13, 14, 15 años, y los chicos. Pero como tú y yo normalmente hacemos, Diego, yo creo que hicimos ya, digamos, el diagnóstico, cómo construimos soluciones y qué aportamos si tuviéramos tú y yo que tomar decisiones, cómo enfrentar un tema que en mi particular punto de vista es mucho más un problema de salud psicológica que de salud biológica o de salud epidemiológica, que lo es, ¿verdad? Pero digamos, el efecto multiplicador es mucho más lo psicológico que lo médico. Sí, que mira, y me encanta que hagamos ese cambio porque digo, algo que reconozco públicamente es que, o sea, Simón es mi complemento en el sentido de pasar de la teoría a la práctica, ¿no? De lo importante de tener una conexión articulada entre todo lo que es teórico, que pueda estar a 10,000 pies de altura, pero pues a fin de cuentas uno no puede esperar, o sea, las cosas tienen que acontecer y pues para eso nada mejor que un amigo como tú para poner las cosas en andamiento. No, yo creo que dos cosas que son muy importantes. Primero, es el tema de la educación, o sea, la accesibilidad y democratización de la educación a través de plataformas de enseñanzas, de cursos, pero inclusive también lo que hablábamos del marketplace, de validar el talento y la capacidad de las personas sin necesidad de los sistemas anticuados. Porque justo como hay este rezago de 2 años, la máquina burocrática probablemente va a ser aún peor que 2 años de rezago. Entonces, lo que más necesitamos ahorita son sistemas eficientes de validación de talentos. O sea, sistemas eficientes donde la gente rápidamente pueda comprobar de manera transparente y fidedigna y fiel y confiable
¿Para qué sirve lo que hacen? ¿Para qué sirve su talento y cuánto vale el valor de su trabajo? Mi primera propuesta tiene un nombre curioso, polémico, pero se llama el efecto placebo de la pandemia. Y lo voy a explicar así. Así como el miedo se nos fue inyectando en dosis diarias y pequeñas durante 2 años, y así como nos fueron inyectando particularmente sesgos cognitivos y nos fueron modelando, los gobiernos, las empresas, tienen que crear, así como para mí no existe la libertad, tienen que modelar y tienen que crear demanda artificial. ¿Qué significa esto? Es muy importante, porque de lo que se trata, Diego, es recuperar primero el espíritu para después crear y reconquistar la capacidad constructiva. Necesitamos a músicos, necesitamos teatros, necesitamos cine, necesitamos arte creativo. ¿Para qué? Para recordar lo que éramos, para poder construir lo que somos y lo que vamos a hacer. Necesitamos volver a recordar que somos seres humanos, que pensamos, que sentimos, no solamente que consumimos papel de baño, que consumimos arte, que consumimos cultura, música, que consumimos cultura, y no nada más consumimos cultura, creamos cultura. Necesitamos creadores. Cultura. Entonces, ¿cuál es el efecto placebo? Esa inyección de presupuesto, esa inyección económica, que no es un gasto, ahora que estamos hablando de endeudamiento. Si nos vamos a endeudar, que sirva para algo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, se necesita, así como Keynes, así como en Estados Unidos se construyó el New Deal, necesitamos un New Deal del siglo XXI dirigido al espíritu creativo para volver a modelar y resucitar la capacidad creativa. ¿Y en dónde está el efecto placebo? Cuando vayamos recordando el arte, la música, el cine, los teatros, en ese momento vamos a volver a sentir y se va a generar un efecto multiplicador para recobrar lo que éramos y saltar el estado de excepción. Diego, yo fui a la Marcha de la Vida, que es un ejercicio que hacen para ir a los campos de concentración, y fuimos con un sobreviviente. Se llamaba Dunia Wasserstrom. La señora Dunia me dijo, yo tardé cerca de 9 años en olvidar, Diego, en olvidar que yo ya no era un número. Yo era una persona, y solamente cuando interactué, cuando comí, cuando respiré, cuando miré un bosque, me volví a sentir un ser humano que tenía el derecho. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el efecto placebo. Esa es mi primera sugerencia. La segunda que yo haría, y creo que va muy de la mano contigo, es lo que hemos comentado, de que, o sea, realmente lo que necesitamos ahorita es reactivar la demanda. O sea, reactivar la demanda desde el poder adquisitivo, porque lo que nos dimos cuenta que no funciona es inyectar dinero a los picos de la pirámide, y ese pico de la pirámide no permea el dinero no baja como poder adquisitivo. Si no hay un incremento en el número de sueldos, en los salarios mínimos, realmente no hay un incremento en el poder adquisitivo de la gente. Tenemos que encontrar manera de que desde la base de la pirámide se genere demanda, porque creo que alguien comentó en un Twitter, y tú lo comentaste en Twitter también, lo que genera el trabajo es la demanda. O sea, alguien tiene que querer lo que tú tienes. Si alguien quiere lo que tú tienes, pues entonces se genera el movimiento de la economía. Pero el problema es que mientras la gente no tenga poder adquisitivo, están condenados a estos modelos rentistas y modelos prestamistas, que son unas carrapatas de la economía. Entonces tenemos que encontrar maneras de fondear la base de la pirámide para que desde abajo se active la demanda y así pues váyase reactivando la economía poco a poco. Completamente de acuerdo. Mi segunda propuesta es la siguiente. Hoy me escribía un joven de Ecuador y me decía, Diego, yo quiero estudiar en Harvard. Simón, ¿me recomiendas que me endeude para hacerlo? Les vuelvo a dar este dato. Barack Obama terminó de pagar su deuda universitaria cuando tenía 40 años. A todas las personas que me están viendo. 40 años, Barack Obama. Obama, imagínate los demás. ¡Wow! El efecto de una pandemia es justamente lo que digo, es dejamos de ser de nosotros y nos endeudamos. Jóvenes, sobre todo de México y de América Latina que nos están mirando, la segunda propuesta es
olvídense, explotaron el sábado por lo que dije y lo voy a volver a repetir, a mí no me da miedo. Olvídense de que más educacionismo significa más éxito económico. Olvídense que una carrera en las mejores universidades, en NYU, en Harvard, en Yale, en lo que sea, les va a dar un empleo. Hoy lo importante, y más con blockchain, como lo vamos a manejar y con los futuros marketplaces que vienen, la gente, las corporaciones, las sociedades, los emprendimientos van a existir por crear valor. ¿Y cómo se crea valor? Resolviendo necesidades, no teniendo títulos colgados en las paredes. ¿Que nos van a pedir títulos necesariamente para trabajar? Posiblemente sí, pero el costo-beneficio de que te endeudes los siguientes 20 o 30 años para que cuando salgas de la universidad y te enfrentes a la frustración de no encontrar el empleo y la remuneración que quieres, vas a tener que estar pagando ya no una universidad, sino un psicólogo para tratar tu depresión. Qué fuerte, ¿no? O sea, y es que qué terrible panorama, Simón, porque justo, o sea, también me parece que otra medida fundamental es, y justo lo que la gente plantea, de que, y cómo se fondean estas iniciativas. Se tiene que fondear con un impuesto sobre la renta. O sea, porque ahorita estamos viendo, y invariablemente que pudiera ser una discusión más larga que si el mercado es realmente un juego de suma cero, lo cual yo valido por el libro de Necrocapitalismo, que no es un juego de suma cero, de hecho al revés, se pierde